Mientras los pensadores jónicos indagaban el arjé u origen y causa común de todas las cosas del mundo físico, los áticos, fundamentalmente Sócrates, Platón y Aristóteles, centraban la reflexión en el mundo interno del hombre, en su modo de ser y de vivir. Al otro lado del mar Egeo, en el Ática, nace la ética, cuyo nombre proviene del término ethos, el núcleo profundo de la personalidad. Alrededor de la vida de Sócrates hay muchas leyendas y hasta quien duda de su existencia real, pero escritores como Jenofonte, Aristófanes, Aristipo y Diógenes Laercio consignan su nacimiento sobre el año 470 a.C., hijo del escultor Sofronisco y de la comadrona Fenarete, lo que explica su método mayéutico, que a base de preguntas ayuda a dar a luz a las ideas, y la historia afirma que peleó valerosa y heroicamente en la guerra del Peloponeso contra Esparta. Sea cual sea su biógrafo, desde todos puntos de vista es altamente edificante la lectura de su vida. Pobre y feo, Sócrates demostró que la hermosura y riqueza del alma nada tienen que ver con la del cuerpo. Paradójicamente, el primer filósofo que trató el tema de la moral en Occidente fue el primero que murió condenado por la ley. De Sócrates, Aristóteles relata su viaje al templo de Delfos, en el que desde tiempos inmemoriales había una máxima atribuida a Apolo. Te advierto, quienquiera que fueses, oh hombre, que deseas ahondar en los misterios de lo insondable, que si no hallas dentro de ti aquello que tanto buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Gnosis autón, conócete a ti mismo, que Sócrates adoptó como lema personal. El legado de Sócrates a la humanidad son los pilares de los conceptos morales básicos. Primero, que tenemos un alma, que es lo mismo que interioridad, en donde vive un demiurgo, que es una especie de voz interna, lo que ahora conocemos como conciencia moral. Que esa alma es el centro de responsabilidad individual y que hay que cultivarla en forma permanente como cualquier jardín si queremos que dé flores. Alma se analoga a inteligencia. Intralegere significa leer en el interior. Y finalmente, que la búsqueda del bien es lo que conduce a la auténtica felicidad, más allá de los placeres materiales, siempre y cuando se practique. Esto es la virtud. Como todos sabemos, Sócrates no dejó nada escrito. Esto lo hizo su gran discípulo Aristócles, conocido como Platón por la anchura de sus omóplatos, en sus bellísimos y poéticos diálogos, de los que Sócrates es el protagonista. Los diálogos son, sin duda, una de las obras maestras de la humanidad. Si Platón escribió lo que Sócrates dijo, o le añadió su interpretación, es algo que tal vez nunca sabremos de cierto. Lo cierto es que Platón ubica la realidad en el topos uranos, una especie de cielo en donde viven las ideas tan infinitas, perfectas y eternas como el ser de Parménides. Es una visión heredada del Olimpo, el lugar en donde residían los dioses griegos, a los que a pesar de tener forma y pasiones humanas se atribuía absoluta perfección. Lo que queda en este mundo de acá abajo, en el que vivimos los humanos, son solo apariencias de aquella realidad perfecta. Por ejemplo, si vemos un caballo, Platón dirá que es una copia de la idea caballo. Si vemos un hombre, dirá que es solo una mala copia de la idea hombre. A la teoría platónica de las ideas se le conoce como realismo exagerado, que Aristóteles modera. Si observamos bien el cuadro de Rafael, Platón señala el topos uranos con el índice, mientras Aristóteles mantiene la mano derecha como si mediara entre el cielo y la tierra y sostiene la ética con la izquierda. La influencia de Parménides
que decía que los cambios son solo apariencia porque el ser no cambia nunca, es clara en la teoría platónica de las ideas. Por principio de cuentas, dice Platón, el mundo en el que vivimos es pura apariencia, puro cambio. La verdadera realidad que permanece es la de las ideas, cuyas características son idénticas al ser de Parménides. Son objetivas, no contenidos del pensamiento, sino realidades ideales, auténticas y modelos de todo lo que existe. Son universales, es decir, hay una única idea para cada grupo de objetos sensibles. De aquí deriva la concepción de la esencia. Son además inmutables, están perfectamente determinadas, no varían y son simples, es decir, no se pueden dividir en partes. Las ideas están organizadas jerárquicamente. La primera de ellas es la idea del bien y todas participan de esta misma idea. Y son eternas, trascienden el tiempo y existen desde siempre. Por ejemplo, si percibimos algo bello, es porque tal cosa participa de la idea de belleza. Por lo tanto, la idea es causa de la cosa que tiene características de la idea, pero de la que es una copia defectuosa. Veamos el cuadrito. Entre la realidad sensible y la realidad inteligible, el conocimiento se va depurando, perfeccionando. Primero percibe las apariencias o doxas, que significa opinión, luego conoce y finalmente se purifica por acción de la razón intelectiva, capaz de contemplar las ideas o formas puras, las esencias. Este conocimiento es episteme o ciencia. A Platón se debe la enorme fractura de creer que el mundo del espíritu está más allá y el de la materia acá, que el mundo del espíritu es perfectísimo, mientras que el mundo de la materia es imperfectísimo. De hecho, afirmaba que el cuerpo es la cárcel del alma al que cayó como una especie de error o castigo. Pero el hombre que íntimamente recuerda algo de aquel mundo del que provino, puede salir de esa cárcel a través del conocimiento, y esto lo relata magistralmente en la alegoría de la caverna que está en el libro séptimo de la República. Por eso afirmaba que ser sabio es sinónimo de ser bueno, porque para Platón la idea mayor a la que se asciende es el bien, y al bien se asciende por la belleza, y a la belleza por el amor, dice en el banquete. Como ya sospechan, esta visión platónica de los dos mundos separados ha tenido a través de los neoplatónicos, como los estoicos, por ejemplo, una enorme influencia en el cristianismo hasta nuestros días y ha permeado nuestra concepción ética haciéndonos sentir divididos. Un ejemplo claro de esta sensación de división interna lo hemos experimentado todos. Fervientemente deseamos hacer algo bueno y hacemos exactamente lo contrario, y eso lo atribuimos a la imperfección de la naturaleza humana. Posteriormente, los cristianos dirán que se debe al pecado original. Pero ni los platónicos ni los estoicos y sus seguidores son los villanos de la película que dice Nietzsche. Todos nos aferramos a una idea inmutable y perfecta para no sentir que caminamos por la vida como sobre arenas movedizas. La necesidad del bien es una necesidad antropológica. Como afirma Heinrich Beck, el hombre vive la relatividad interna, la dependencia, la limitación y el carácter transitorio de todas las cosas y de la propia vida, y pregunta a través de ellas por una razón absoluta, independiente, ilimitada o imperecedera de su ser y su sentido, una razón que soporte y haga posible todo. Aristóteles, el gran discípulo de Platón, logra la síntesis entre el ser siempre móvil de Heráclito, el ser siempre inmóvil de Parménides, y unifica los mundos separados por Platón con dos teorías:
la del acto y la potencia, y la teoría del hilemorfismo, que están íntimamente relacionadas. La síntesis hilemórfica de Aristóteles, de hile, materia, y morfé, forma, constituye uno de los mayores legados filosóficos a la humanidad que hoy se vuelve a estudiar con mucha atención. En todo ser, dice Aristóteles, hay algo que permanece, algo inmóvil que nunca cambia, y eso es la esencia, que se define como aquello intangible que hace que la cosa sea esa cosa y no otra. Y también hay algo móvil, en constante cambio, y eso es la naturaleza, eso tangible que hace posible el desarrollo y que es perceptible por los sentidos. En otras palabras, la esencia es lo que dice qué somos como especie. La naturaleza, lo que señala cómo somos como individuos pertenecientes a una especie, y todos distintos. Por lo tanto, en esencia todos somos iguales. Por naturaleza, todos somos diferentes. ¿Cómo se integran estos dos elementos? Si observamos con cuidado la diapositiva, vemos que hay tres términos. Un no ser algo. No un algo cualquiera, un algo concreto, un algo específico. Además hay un poder ser algo que se llama potencia y un ser algo que se llama acto. Vamos a desglosarlo al revés. Acto es todo lo que soy en este momento. Potencia es todo lo que puedo llegar a ser, pero que todavía no soy. En este momento soy niño en acto, pero joven en potencia, es decir, puedo llegar a ser joven. Cuando llegue a ese momento seré joven en acto, pero adulto en potencia, es decir, puedo llegar a ser adulto, pero todavía no lo soy. En este momento soy estudiante en acto, pero licenciado en potencia y papá en potencia. Si sigo estudiando y desarrollándome, llegaré a ser licenciado en acto y papá en acto. Habré actualizado esas potencias. Y en ningún momento, por mucho que haya ido desarrollándome y actualizando mis potencialidades, en ningún momento he dejado de ser yo. Aquí están los dos elementos, el que cambia constantemente y el que permanece inmutable siempre. Y de este continuo movimiento se define el desarrollo. Pasar a ser todo aquello que se puede llegar a ser. Algo definido, concreto y congruente con mi naturaleza humana. Aunque puedo llegar a ser campeón de natación, jamás llegaré a nadar como delfín. Eso no está en mi naturaleza. Vamos a ver un ejemplo cotidiano. Un árbol frutal. Cualquiera es igual. Bien, ¿qué sacamos en conclusión del hilemorfismo aristotélico? Algo importantísimo. En primer lugar, que no estamos fracturados. Somos una unidad indivisible cuerpo-espíritu. Además, que somos una especie de frontera que al mismo tiempo que separa al mundo de la materia del mundo del espíritu, los integra en un todo. Significa también que el mundo del espíritu humano no es perfecto, pero sí es perfectible. Además que el mundo de la materia no es solo apariencia, como decía Platón, sino que es el punto de partida real para ascender a mejores estadios de vida o descender. Y finalmente, significa que a través de la comprensión del acto y la potencia, todos podemos llegar a ser cada día mejores personas y más felices. ¿Por qué?
Porque en el ser humano la materia es el cuerpo y la forma el espíritu, y contrariamente a lo que Platón y sus seguidores afirmaban, el cuerpo no es el enemigo del espíritu, sino su aliado. El espíritu se desarrolla a partir del cuerpo, no en su contra. Y no son elementos disociados, sino que conforman los principios esenciales inseparables de la estructura de nuestra naturaleza, unidos de tal manera que si uno falta, el ser humano se destruye. La demostración más obvia es la muerte, que es la degradación de la materia. Obviamente, si estos dos elementos están unidos, también el espíritu puede degradarse, crecer o decrecer por los actos libres. Finalmente, podemos entender que la vida humana es ese proceso en continuo movimiento que comienza con la concepción y termina con la muerte. Y es en la vida en donde es posible alcanzar muy altos niveles de felicidad, cada vez que logramos actualizar una potencia, aunque no lleguemos a la felicidad absoluta. Porque si recordamos la definición filosófica del círculo, las potencialidades del espíritu humano son infinitas y la parte corporal terminará antes de lograr el absoluto desarrollo de todas.